Bueno, calores y tormentas, lluvias fuertes, muy fuertes, aguaceros, algún pedrisco que otro, sobre todo en el interior de España, pero se van a centrar, aparte del sistema ibérico, desde Huesca hasta Cuenca, el espinazo de la península, pues va a haber calor y sobre todo mucha actividad tormentosa. También se va a extender al Mediterráneo, desde Murcia hasta Castellón y además en Palma de Mallorca. Hay nivel de alerta amarillo por precisamente esa situación tormentosa, complicada, de rayos, de truenos, etcétera. Bien, las temperaturas, sobre todo en la mitad sur de España, pues muy altas. Estamos a 7 de julio, pues lo normal. En Madrid nos vamos a ir a 37 grados, la máxima nacional Badajoz y Ciudad Real 40 y la mínima Vitoria y Palencia 13 grados. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es. Bueno, este fin de semana ha habido dos acontecimientos políticos, uno de 3 días y otro de 2, y uno del PP, que todo muy bien, todos se aman, todos se quieren, y es el caudillo, Feijóo, es el no va más, es una cosa tremenda, fantástica. Bueno, no van a ir a insultar al jefe, normal. Luego otra cosa es el contenido de la ponencia y si hay algo nuevo que yo no lo veo. Bueno, sí veo lo de siempre, lo más viejo del mundo, que es el centro. ¿Qué es el centro? El centro es nada. El centro es la nada. Todo el mundo entiende que el centro es estar en medio. En el centro de algo es porque hay cosas a la izquierda, a la derecha, al norte y al sur. Eso es el centro. Por eso China, siempre muy ambiciosas, se llama el imperio del centro, el que está en el centro. ¿Y qué hay arriba, abajo? Nada, porque en los mapas chinos son cuadrados, los históricos, y luego hay abismo. Al sur, al norte, al este y al oeste hay abismo. Es un cuadrado perfecto, el imperio del centro, y los demás, pues, gentecilla de poca entidad. Bueno, pero esto del PP, un fervorín típico de partido, podían haberlo aplazado, no se hubiera perdido nada, pero dio la casualidad de que los mismos días estaba el Comité Federal del PSOE, amigo. Y cuando está mal la oposición, llega el gobierno y la rescata. O sea, realmente es casi imposible imaginar una concatenación de sucesos, de escándalos, de líos, de depresiones, de meteduras de pata, como la que le sucede últimamente al Partido Socialista. La maldición de Franco Camón, que yo predije en tiempos, aparte de haber hundido España, eso pasa por tocar a algunos muertos, es que además ahora es que no hay día que no sea un escandalazo monumental, a veces 2, 3, 4. Ahora, reconozco que lo de este fin de semana era imposible imaginarlo, porque yo no sabía que en el Peugeot no iban 4, que en realidad son 5. Pues al que no había salido todavía Salazar, en cuya casa dormía Sánchez, pues también lo iban a pillar por acoso sexual, nada menos que en la Moncloa. Yo no sé, Vanessa, si esto da más de sí, pero me parece que por lo menos para comentarlo da. Sí, el fin de semana ha estado marcado por el Congreso del Partido Popular, que renueva a Feijóo como presidente del partido y reestructura su cúpula, con Miguel Tellado al frente de la Secretaría General y con Esther Muñoz al frente del Grupo Parlamentario. Mientras tanto, en el Partido Socialista, la crisis se agrava y se extiende hasta el Gobierno tras conocerse un nuevo caso que dinamita el círculo más cercano a Pedro Sánchez. Francisco Salazar, llamado a ser el nuevo responsable de organización, dimitía en el último minuto tras ser acusado de varios casos de acoso sexual a trabajadoras de Moncloa durante su puesto en el gabinete de presidencia. Bueno, Rubén Fernández hizo una crónica tan buena del... Rubén, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, es que es verdad, que era, y además muy entretenida. En cambio, seguro que Maite Loureiro se habrá aburrido un poco más en el Congreso del PP, ¿no, Maite?
¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. Pues sí, algo más tranquilos hemos estado, desde luego. Bueno, vamos al caso azaroso, proceloso y pringoso del tal Salazar. Vamos a ver, hasta donde yo sé, Rubén, y acláranos o aclárame si estoy bien encaminado. Alguien filtra al diario.es cuando está a punto, o sea, se supone que en vísperas, pero cuando sale es poco antes de que nombraran a Salazar sucesor de facto, porque han puesto una señora de Valencia, pero que era una consejera de Chimo Puig, pillada en 2 o 3 adjudicaciones de carreteras. O sea, eso y nada es lo mismo o es peor. Pero que de pronto aparezca que son varias, no sé si llegar a leer bastantes, pero varias, las empleadas en Moncloa que le acusan continuamente de un continuo acoso sexual, de hacerles bullying si no salían con él a cenar, entiéndase cenar en un sentido amplio. ¿De dónde viene esa filtración? ¿Es de dentro, como piensan algunos, Rubén? Sí, es lo que muchos piensan, que es de dentro, que debe ser el sector feminista que está pues evidenciando cierto malestar con Pedro Sánchez, porque, bueno, al fin y al cabo no ha habido una gran ruptura, ¿no?, después de conocer todos estos escándalos, ¿no?, después de conocer que, bueno, que la secretaria de organización durante años estuvo en manos de corruptos, en manos de puteros. Bueno, pues ahora se ponía una figura de paja, Rebeca Torró, que era una persona pues muy amiga de Paco Salazar. Paco Salazar iba a ser el adjunto junto con Anabel Mateos, que es la esposa de Antonio Hernando, y junto con Borja Cabezón, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo se veía que era una mujer de paja controlada. No se sabía si por Paco Salazar o por Antonio Hernando vía persona interpuesta, porque Antonio Hernando también entra como vocal en la ejecutiva. Entonces había malestar desde que se centró a primera hora del viernes que iba a ser el adjunto Paco Salazar. Y empiezan a conocerse, como dices tú, una serie de noticias en la noche del viernes al sábado. Lo publica el diario.es, un medio pues afín al gobierno, con lo cual... Preescolar, más escolarizado, imposible. Claro, entonces ahí el mensaje está claro. Alguien quería dinamitar desde dentro esa ejecutiva que iba a presentar Pedro Sánchez ante el Comité Federal, así que lo que se vio obligado es en la ejecutiva previa que organizan, que suele ser breve para dar aprobación al Comité Federal y, bueno, pues establecer más o menos una serie de alternativas, ¿no?, que luego tiene que pasar al Comité, como quién va a ser, por ejemplo, quien dirige la mesa del Comité. Bueno, pues al final aquello se prolongó. Tanto que llegamos a ver cómo no entramos en Ferraz hasta pasadas las 11 de la mañana, cuando en teoría tenía que empezar a las 10:30 el discurso de Sánchez. Al final fue con 50 minutos de retraso. Y sí, muchos lo que se temen es que fue alguien de dentro del Partido Socialista quien quiso dinamitar pues la propia ejecutiva que iba a presentar Pedro Sánchez, lo cual demuestra también su debilidad, ¿no? Porque claro, si a solo unas horas te filtran que en el Peugeot no solo estabas viajando con puteros, ¿no?, sino que uno de tus grandes fontaneros, que estaba trabajando durante años en Moncloa, que estaba en la ejecutiva con el puesto de secretario de análisis electoral, que iba a ser adjunto a la secretaría de organización, pues es un acosador sexual, pues también eres bastante débil, porque uno, o no lo conocías, o lo estabas ocultando, y dos, estabas reventando desde dentro la ejecutiva que ibas a presentar. Bueno, ahora explícame ese episodio de torpeza baturra, que es la de mi paisana Pilarín, cuando se entra diciendo es una persona extraordinaria, lo conozco de siempre, llena de valores, llena de no sé cuántas, no sé qué. No sé eso de lo que usted me habla, y ponía cara efectivamente de no tener ni idea. Yo siempre he dicho que el problema no es que no lea, es que no tiene comprensión lectora. Es decir, ella sabe la P con la APA, pero a papá no llega. Y cuando entra... Y luego he leído una argumentación fantástica para explicar, pero ¿cómo se le ocurre si lo iban a echar 5 minutos después? Bueno, dicen, se quemó al bonzo por lealtad al partido. No, se quemó al bonzo porque no tenía ni idea de nada. Pero es que yo no sé que ¿crees que también alguien le está moviendo la silla a mi paisana? Bueno, yo creo que más bien se lo ha movido ella, ¿no? Porque sí, es un desconocimiento total de lo que estaba pasando, ¿no? Porque parece que incluso el propio Salazar había dicho, cuando contactaron con él desde el entorno de Pedro Sánchez, que esto solo se solucionaba dimitiendo, que él no puede hacer frente a unas acusaciones tan graves a solo unos minutos de comenzar un comité federal.
y que él iba a dar un paso atrás. Eso es lo que más o menos se estaba comentando desde dentro del partido. Había una ejecutiva previa, como estábamos comentando, que era Vox Populi, que se estaba tratando la posible dimisión de Salazar, y bueno, pues llega Pilar Alegría y dice que es una persona en la cual confía en su honorabilidad. Claro. Se quema, dicen, a lo bonzo su entorno porque es portavoz del gobierno y tiene un puesto en Moncloa Paco Salazar, pero a continuación la siguiente persona que llega es Adriana Lastra, porque el presidente de Asturias tiene una infección bacteriana, así que ella ejerce de portavoz, y nada más llegar, pues coge y pide que Salazar no puede entrar, que una persona con estas acusaciones que tiene que ser apartado inmediatamente, con lo cual le deja aún peor. Y lo más curioso es que en el entorno de Pilar Alegría sabían que esto es una metedura de pata tan grande que a mitad del Comité Federal la sacan para dar una especie de canutazo para explicar qué es lo que había dicho dentro, pero en realidad lo que querían es cambiar un total, ¿no? Que son esas declaraciones, sí, para decir que bueno, que no, que Salazar, bueno, pues una persona que sí, que tenía que haber sido apartado, que es muy grave, cuando en realidad las acusaciones que se conocían, y estábamos hablando que era más o menos la 1 de la tarde, las 2, eran las mismas que a las 9 de la mañana, cuando llegó a Ferraz. Yo creo que alguien le está haciendo luz de gas, porque hay mucho parado en ciernes y es que es torpeza baturra. Hay una célebre película, Nobleza Baturra, pues esta es torpeza. En fin, creo que más calmado el balneario del Partido Popular, Maite. Dos cuestiones por curiosidad. Cuando se ve cómo sigue prácticamente todo el equipo de Verano Azul, ¿por qué la gente habla de renovación? Porque, en fin, la puesta en escena muy bien, de boda de pueblo, mucha gente, pero si es que están los mismos, absolutamente los mismos, con dos cambios, no a mal, bueno, sobre todo porque Tellado, claro, ocupa sitio, el suyo y parte del otro, mejor que Cuca, seguro que va a ser, pero Cuca sigue ahí. Y no va a ser Tellado, va a ser Esther Muñoz, la que esté al frente del grupo parlamentario, pero entró del brazo de Cayetana. ¿Esto cómo lo interpretas? Bueno, pues yo creo que como un apoyo, ¿no?, sin fisuras por parte de la que fue portavoz en su momento del Congreso de los Diputados a la nueva portavoz. De hecho, así lo escribía después en X, en su cuenta oficial de Twitter, antes Twitter, perdón, apoyando a Esther Muñoz, ¿no? Tiempos nuevos, y esa imagen desde luego fue muy comentada, especialmente entre los compañeros, porque no era casual, no entraban además acompañadas por absolutamente nadie, sino en solitario. Yo creo que era simplemente escenificar esa unidad, ¿no?, que ha estado rodeando permanentemente el Congreso del Partido Popular, donde, como decías, efectivamente hay cambio de fichas, pero no hay una remodelación profunda, ya nos lo advertían, es un poco lo que se trasluce de la personalidad de Alberto Núñez Feijóo, ¿no?, de no mover demasiado los equipos, también para no generar ningún tipo de tensión, ningún tipo de debate interno, en un momento donde querían que todo el foco se centrara en el Partido Socialista y de esa manera evitar cualquier especulación o choque entre las familias del Partido Popular, como ha ocurrido en otros congresos. Y hay una cuestión que me llama la atención, que es la presencia abundosa de Mariano Rajoy. Es que cuanto más lo veo, primero más me repele y luego menos lo entiendo. O sea, es que hay algún tipo de, no sé, de cerco sanitario a cualquiera que le pueda decir a Feijóo que Rajoy es un motivo suficiente para no votar nunca al PP mientras lo paseen. Yo es que no lo entendí, porque eso es pedir el voto para Vox. ¿Y por qué lo saca? Y además el otro aprovechando para hablar de cómo lo echaron, que dejaste un bolso en el escaño. Es que no lo entiendo. Sí, pero era, yo creo que lo que precisamente querían transmitir, aquí está todo el PP, nosotros sí podemos recurrir a los que fueron presidentes del gobierno, están aquí apoyándonos, mientras que el Partido Socialista no, está completamente dividido, Zapatero apoyando a Pedro Sánchez, pero Felipe González llegando a pedir incluso que no se apoye a Pedro Sánchez. Un poco esa es la idea que todo el tiempo ha sobrevolado sobre el Congreso, marcar distancias con el Partido Socialista, transmitir esa imagen de que en el PP están todos a una, todos con Alberto Núñez
Núñez Feijóo, y es verdad que veíamos a Mariano Rajoy, que intervino también, pero todas las referencias permanentemente sobre lo que quería hacer Alberto Núñez Feijóo se remitía a lo que hizo en su momento José María Aznar, era al que permanentemente nombraba en sus discursos, en esa refundación del PP que llevó a cabo. Esa es la idea que constantemente en las dos intervenciones que tuvo al concluir ese Congreso del Partido Popular quería permanentemente hacer hincapié en ello, hacer hincapié en que esta es la casa de todos, del espectro de derecha a izquierda prácticamente, no de centro izquierda como nos decían a la derecha de Vox, aquí cabemos todo, pues un partido atrápalo todo para de esa manera intentar gobernar en solitario, y sobre todo creen que les puede favorecer lo ocurrido en el Partido Socialista por el lado del voto femenino. El Partido Popular analiza que el voto femenino es verdad que no es uno de los, digamos, caladeros habituales de esta formación, que siempre suele apoyarse más en el Partido Socialista, pero viendo sobre todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en ese Comité Federal, que podrían de alguna manera absorber voto femenino, absorber ese voto, dicen ellos, socialista descontento con Pedro Sánchez. ¿Y por qué en la ponencia de la altiva Ana Ezcurra no han aceptado ninguna encomienda, digamos, o ninguna transacción, ninguna reforma? Porque si hay enmiendas, ¿por qué no aceptar alguna enmienda? Es que ni una. Prefirieron pactarlo todo, es decir, dejarlo en nada, para dar una impresión norcoreana. No entendí, aparte que el discurso de Ana Ezcurra estuvo bastante mal leído y tiene ese tono Rottenmeier bastante insufrible, o von der Pony, pero hombre, una cosa, si nos llevamos todos bien, ¿por qué no dejar también que habla Alejandro Fernández? ¿Por qué no aceptar algo? Aparte que yo todavía no sé si les parece bien pactar con los nacionalistas o no, y lo de la enseñanza en español exactamente qué es lo que dicen. Sí, la enseñanza en español es verdad que cambiaron el término enseñanza en español por como decías tú, la enseñanza del español, que era lo que recogía en un primer momento, por la enseñanza en español. Eso es así. Y lo que sobre todo prima en todo momento es llegar con la tarea hecha, es decir, que no haya ninguna fricción, que no haya ningún choque, y en ese sentido se volcaron especialmente en llegar a acuerdos con todos los que habían presentado enmiendas, la más llamativa evidentemente la de Alejandro Fernández del PP catalán, para, como digo, aparcar cualquier tipo de debate ideológico, centrarlo todo en ese festival que vimos casi de que prácticamente todos bailando, esa euforia, esa alegría, esa celebración, ¿no? Incluso en algunos momentos quizá excesiva, porque recordaba mucho a lo ocurrido antes del 23J, cuando se dio ya prácticamente todo por ganado y luego el verano sucedió azul. lo que todos azul. Sabemos, efectivamente. Bueno, entonces eso es... Sí, Sí. eso hizo que todo se midiera al milímetro, y, como digo, son debates ideológicos, debates internos que no sabemos si se van a aparcar a medio plazo. Ya recordamos que en otros congresos del Partido Popular, especialmente los protagonizados por Mariano Rajoy, en un primer momento no se midió hasta qué punto tuvieron trascendencia, pero luego con el paso de los años esas heridas, digamos, que no terminaron de cerrarse, acabaron después reabriéndose en el medio plazo. Así que no sabemos en el Congreso del PP, ya dado que no se ha producido ese debate, si lo único que se está haciendo es posponer para, de alguna manera, dar esa última oportunidad a Alberto Núñez Feijóo que tiene de ganar las elecciones, de ganar y gobernar. Bueno, eso es la cuestión de fondo. Esa impresión tengo yo. Aquí se habla de poder, no se habla de política. Por eso no se habla de ideas. Se habla de proyectos y tal, por eso no echan a nadie y no traen a nadie nuevo, porque no piensan cambiar. Ahora, esto de no cambiar es que es rajoyismo puro. Es marianelo. Yo cuando veía que estaba como reivindicándose, olvidándose del bolso en el escaño, digo, pero vamos a ver. O sea, que él se olvide de lo que le compromete, lo entiendo. Pero el partido cree que esto no es pedir el voto a Vox. Porque Abascal es que está en Belén con los pastores. Porque si no dice, vamos a ver, la reunión de Rajoy con el partido, pues ha ido bien, lo entiendo, pero yo con Rajoy nada. Ya. Pero no, para mí es un misterio lo que dices, en la congregación, todos juntos, no tenemos fisuras, como dicen. No tenéis fisuras porque no tenéis nada. Pero hombre, es que de ahí no ha salido un plan de gobierno, ni un proyecto ideológico, ni unas vigas claras, ni una viga maestra. No. Pero estaban muy contentos, sí, y por un momento pensé que acaban borrachos todos, como en las bodas rurales. En fin,
habrá más días y los comentaremos. Muchas gracias a ambos. Un saludo. Un abrazo. A la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Y feliz San Fermín, o sea, dentro de lo que cabe, porque hay que ver cómo está Pamplona, madre mía, y Navarra entera. Sí, está como Gaza. Sí. Sí. Bueno, pues durante este fin de semana, los socialistas como Paje, si es que los hubiera, deberían estar ocupados tratando de hallar al genio al que se le ocurrió contraprogramar el Congreso del PP con el Comité Federal del PSOE. Seguro que les pisamos los telediarios, debió de pensar el hombre. Fue un éxito total. No había una manera más eficaz de oponer las imágenes del éxito y del fracaso. El éxito del PP ha sido celebrado con tanto más entusiasmo por contraste con lo de los otros, más que por razones objetivas, como has dicho tú a las 6. El fracaso del PSOE sí fue rotundo, sin paliativos. Bastaba ver las miradas de Isabel Rodríguez y Félix Bolaños detrás del líder, desvaídas, perdidas en la nada, mientras el número 1 cantaba las virtudes de su candidata a la Junta de Andalucía, una extraordinaria vicepresidenta del Gobierno de España, que atesora, por lo visto a su juicio, solvencia política y rigor técnico. Solvencia y rigor en la marichusma, a lo que hemos llegado, así está el tema. Y así están los grandes quemados de Getafe, que es que Exacto. no cabe, ingresa continuamente, la tiene que recoger el SAMUR y la lleva. Bueno, es que además este Congreso, Comité Federal o Politburó desahucios, es que ha sido extraordinario. Impresionante ha sido, sí. Sí, yo estoy con mi paisana. Bueno, hay más. La portavoz del gobierno, Pilarina Alegría, estuvo a su altura propia, porque Sí. no hay ninguna otra en este mundo equiparable. Acababa Sánchez de hacerse unas imágenes con su gineceo, con las tías del PSOE. En mi columna del Mundo explico la razón de este lenguaje que uno no tiene por suyo, que es por adaptarme al lenguaje de ellos. Les explicó con gran alborozo por parte de ellas que en el futuro el PSOE expulsará a los militantes que compren prostitución, porque es una actitud impropia de los socialistas y la prostitución es violencia contra las mujeres. Oye, es una cosa Vayamos muy por- curiosa, perdona, que no se nos pase que no está presentada una denuncia de las acosadas de la Moncloa. No Cierto. hay una denuncia, no ya condena, no hay denuncia. Que Bueno, sepamos, que sepamos. Pero eso es porque todas saben de qué va el juego. Esa es lo que uno piensa, que aquí Sí. inocentes murieron todos, la matanza célebre, los santos inocentes, no quedó ni uno. Sí, señor. Vayamos por partes. Sánchez es beneficiario a título lucrativo de los beneficios que dejaban las saunas de su suegro, Sabiniano. No parece que sea procedente arremeter contra los compradores y no hacer ni un reproche a los comisionistas. Por otra parte, hay un error de concepto que la izquierda suele cometer cada vez que habla de prostitución: asimilar prostitución a trata de seres humanos. No es lo mismo. La decisión de una mujer o de un hombre, que a los socialistas se les ha olvidado, de vender sus favores sexuales porque le resultaría peor fregar escaleras o porque ganan más, debería ser una decisión libre que a nadie más que a ella le compete tomar. Lo que separa la prostitución del Código Penal es el proxeneta, el cafiche, el explotador. Bueno, pues en estas estábamos cuando en pleno Comité Federal se ha liado un Me Too contra Paco Salazar, estrecho colaborador de Sánchez, que era, a denuncia de las socialistas denunciantes, encabezadas por Adriana Lastra, un acosador sexual de sus subordinadas y un baboso, dijeron textualmente. Tanto es así que Salazar, nombrado secretario de organización adjunto por Sánchez, ha tenido que dimitir antes de tomar posesión.
Bueno, pues cuando ya se estaba gestando la marea, va Pilar Alegría y dice: a Paco Salazar le conozco desde hace muchos años. Ha sido y es un compañero íntegro. José Libertad Ley escribía en X: el PSOE es una ópera bufa. El tipo que usó el dinero de los puticlubes de su suegro para lanzar su carrera, cuya mujer era madama de un prostíbulo, el que puso a 2 puteros reconocidos al frente del PSOE, dice ahora que está en contra de la prostitución. Bueno, hay que decir que lo de madama es un error, porque lo que se dijo, lo que dijo Villarejo es que le llevaba las cuentas. Las cuentas. Eso mismo decía a continuación. Debo hacer la salvedad de que la atribución a Bego de la condición de madama de un prostíbulo es un exceso por parte de este tuitero. Dicen que llevaba la contabilidad. Sí, que eso es lo que dijo Villarejo. Es más, dijo algo más. Dijo: pero hombre, ¿a quién se le ocurre ir contra el negocio familiar? Eso es que es también. Oye, ¿y eso no es una prueba de que es un hombre desprendido? Desprendido en fin. Pues que mira que entre su conveniencia y sus principios, como decía ¿quién era? Alguna figura de la radio últimamente, pues él escoge siempre sus principios. Sí, sus principios y sus finales. Pero hay que recordar una cosa que la gente olvida. El hermano de Sabiniano está condenado en firme por proxenetismo, por inducir a la prostitución a 2 jóvenes rumanas. 2 es la condena. En total había 10 o 12, no sé cuántas, a las que habían metido en ese tinglao. Que eso sí es trata. Y está condenado en firme a 1 año y medio de cárcel. Precisemos, o sea, en realidad el hermano de Sabiniano fue sancionado por la Inspección de Trabajo por tener a 11 inmigrantes ilegales sin papeles puestas al punto en un puticlub suyo que se llamaba Kilómetro 80. El que fue condenado por el Tribunal Supremo a 3 años de cárcel fue el encargado de ese prostíbulo, que era el que había presionado con violencia a la ciudadana rumana para que se prostituyera. O sea, era 3, porque el que presionaba era el matón del sitio, claro. Exacto, digamos, exacto. el coldo que tenía ahí en el prostíbulo, el hermano de Sabiniano, o sea, Sabiniano Productions, pues lo tenía. Coldo de Francisco Enrique Gómez Serrano. Pues sí, señor. Bien. Maite Rico dice que el Instituto Cervantes pierde la enseñanza del español en las instituciones de la Unión Europea. Exteriores, de quien depende el Cervantes, se ha centrado en presionar a la Unión Europea para que admita el catalán, el vasco y el gallego como idiomas oficiales de la Unión. Pasmoso. Bueno, he visto al viudo de esta señora de la estación de Almudena Grandes, que es una verdadera escoria intelectual, tramposo, que está escribiendo artículos de opinión en el Pravda, o sea, El País, cuando tiene un cargo que debería estar por fuera de la política, etcétera, que perdió el concurso con Bélgica para enseñar español en señor, Europa. Así es. Antes de Urtasun lo perdió él, que es un inútil, pero un inútil. Y ahora estaba contenta. Por fin volvemos a la normalidad. Si estás tú, no puede ser normal. Efectivamente. Pues sí. Bueno, Jaime Ballesteros ponía el ojo en Ernest Urtasun. Un ministro de Cultura, escribía, que no sabe lo que es un lustro, y luego nos preguntamos por qué pasa lo del Instituto Cervantes, a quien ha ganado una empresa belga para enseñar el español. Son ganas de exagerar. Es verdad que Urtasun no parecía saber hace un par de años que era un lustro, pero es de esperar que ya lo haya aprendido después de los correctivos que llevó. En noviembre de 2023 escribió un sentido tuit para lamentar el fallecimiento de la poeta Gloria Fuertes. Hoy hace 25 años que nos falta Gloria Fuertes. Medio lustro sin una poeta y cuentista libre, valiente y feminista que escribió algunas de las poesías e historias increíbles de las que hemos podido disfrutar en este país. Medio lustro, 25 Medio años. lustro eran 25 años, o sea que un lustro son 50. 50. Será el lustre, es un concepto nuevo. Entre el siglo y el decenio
Y luego Pues el sí. lustro, pues de por medio, el lustre, podríamos decir. Si hay niños, niñas y niñes, ¿por qué no no? va a haber lustros, lustras y lustres? Sobre todo porque este lustre es un niñato pijo de familia carlista, separatista catalán, tonto hasta almorzar y después todo el día. Hay que agradecerle una cosa. Desde que se puso contra los toros se llenan las plazas. Eso es verdad, mira. Cada vez, ¿eh? Sí, sí. Ana Pardo de Vera sigue RQR en la performance que protagonizó frente a Vito Quiles. Mañana, escribía, presento la denuncia. He estado hablando con mi abogado para ver los delitos que se le pueden imputar. Hay un arrebato freudiano en ello. No dice para ver de qué delitos le podemos acusar, sino que se le pueden imputar. Qué voluntad de adueñarse del Código Penal, empeño en el que ha sido secundada eficazmente por el Gran Wyoming y otras excrecencias sanchistas. Creo que ha hecho que se retire Broncano rápidamente porque temía que don Piso le montara, pues no sé, algún gravísimo atentado. Porque claro, han metido a tantos amigos que para todos no hay audiencia. Es más, no puede salir a la calle Sánchez sin que le recuerden la fruta. Y entonces, claro, pues están ahí peleándose entre ellos con un odio. Yo desde que he visto a Antonio García Ferreras atacar ferozmente a Sánchez como si no lo conociera de nada, estoy atónito. Como si no hubieran tenido un pasado feliz, mira bueno, tú. Muy feliz y multitudinario. Pues donde no estaba él, estaba la fact-checking, que aunque yo creo que era fast-cheque, porque anda que no han sacado pasta, estaba feliz pareja, y ahora está, bueno, como, y que no se me olvide entre los tontos absolutos, cuando Óscar Puente, en la filípica que le echó a Paje, que citabas al principio, dice, más corrupción había con Felipe González. No me digas. Si es que compiten en el error. Pues nada, muchas gracias, Santi. Hasta mañana, que será otro día. Hasta mañana. Una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Mira, IFEMA ha demostrado la eficacia del tranquiler en Madrid, ¿verdad? Porque Ayuso hizo un discurso así como simpático, gracioso y tal, pero estaban todos arrellanados tranquilamente, 3.000 personas Ahí es nada. Alquilando IFEMA. Pues fíjate, no sé si tendrán tranquiler de la agencia negociadora del alquiler. Podríamos investigarlo porque es la forma de dormir tranquilo si uno es propietario y tiene su vivienda en alquiler, porque se van a ocupar ellos de encontrar a los mejores inquilinos y además van a ser también ellos quienes paguen puntualmente a los propietarios las rentas de esos alquileres. Y además, gracias a la extensa garantía de pago de rentas que ofrece, en caso de impago, va a cubrir las rentas impagadas que se produzcan hasta que uno recupera su vivienda. Si quieren obtener más información y dormir tranquilos, a pierna suelta, solo tienen que llamar al teléfono gratuito 920 20 11, el tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, 920 20 11. Bueno, creo que ya están Carlos Cuesta y Alejandro Vara preparados, porque anda que no hay que comentar y que además llamarnos y darnos su opinión, tanto por lo del... Es que ya no sé por cuánto vamos, o sea, pero es que hay alguien que no haya pagado alguna vez por acostarse con alguien en el PSOE. Es que yo empiezo a dudar, porque da la impresión, porque no sabemos que existan las denuncias, que hasta las acosadas por el Salazar eran acosadas silentes. Eso es, pues precisamente por ahí queríamos ir hoy. ¿Dónde estaban esas mujeres a las que supuestamente Paco Salazar acosaba? ¿Y dónde estaban esas periodistas que ahora le tratan de depredador sexual también? Ahora, sin una denuncia, sin una condena, eso es. Dadas las costumbres del entorno, no dudo que sea verdad, pero lo que dudo es de que se pueda condenar a alguien. Eso. Pues sí, cuando... Es que son tan cómicos. Además, cuando te va mal una cosa, te va mal. O sea, es un efecto no es que, dice, el circo le crecen los enanos, ¿no? Además lo violan y encima lo estafan y luego lo venden como esclavo, o sea, porque lleva una racha Sánchez extraordinaria. Pero llega Adrián Lastra y dice que no puede entrar. Y esta tía dice, es que tiene una infección barbón, está Lastra. Pues si era el novio. Pero hace tiempo ya. Hombre, espero. Sí, además él pasó
pasó de todo, pasó la calle, vamos, o sea, tremendo. Pues queremos preguntar también, Federico, ¿qué pasa con los hombres socialistas que son víctimas? Porque de eso no se habla nunca en el Partido Socialista, no. Y habrá hombres que también están sufriendo acoso por parte de mujeres. Y de hombres. Y de otros hombres, por efectivamente. Ejemplo, ¿cómo es posible que los Pepiños Boys, los guaperas que tenía Pepiño en torno, Tres Bigardos, Hernando, Óscar López y Pedro Sánchez, estén mandando en el partido? ¿Cómo es posible? Y Pepiño favoreciéndose primero de su empaque, antes, cuando eran más jóvenes. Hay una foto de Sánchez con Óscar López, 20 años menos, 20 kilos o 30 kilos menos López, que lleva un pañuelo verde al cuello Sánchez. Yo te digo de verdad que los he visto en la Barceloneta mucho más elegantes. Pero, ¿qué hay de eso? ¿Por qué no se habla de la prostitución masculina y del acoso masculino? Bueno, de la prostitución masculina podría decir bastantes cosas el presidente del gobierno, porque la ha conocido de cerca. De mayores y menores. Eso. Bueno, pues 648 91 92 60 y también les leemos en @esLamanana de FJL. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.